puestos. Ah, Mi nombre es José Abisei Martínez Mendoza, alias el Homie en la cuestión artística. Soy artista visual y soy el hijo de uno de los pioneros del tatuaje aquí en San Luis, en la cual tuvo su local acá por la Plaza de Toros. Realmente empezó la fecha, cuando se inició el local fue cuando mataron a Colosio. Él fue cuando inauguró su local de tatuajes, en la cual él me cuenta que para iniciar en ese tiempo en el tatuaje era muy difícil porque a la gente se le discriminaba por traer un pequeño tatuaje, pues ya decían que era ex convicto, toda esta cuestión. Pues ahí es donde empieza mi papá esa gran aventura de darle una aportación a San Luis en la cuestión cultural mediante esta onda del tatuaje. Realmente el tatuaje tuvo su nombre que le puso mi papá, fue Tatuajes Estudio, que era mezclándole estas dos digamos, idiomas, que era tattoo, como en inglés como se escribe, y Ajes, que decían en total realmente era Tatuajes Ajes Estudio. Entonces el local tenía el nombre de Ajes, que era como jugar con las dos palabras, con el mexicano y el americano en ese entonces. Que él me cuenta que su historia, en cuenta que empezó con el local simplemente con unas franelas cubriendo para tatuar una silla y una máquina hechiza, que a través del tiempo la máquina hechiza la vino desarrollando y sofisticando, pues a partir desde que tenía tal vez unos 17 años, que eran las típicas motorcitos de Wallman, hasta las fechas que ya las puedes comprar en la papelería, con agujas de cuerda de guitarra, que él me comenta y la sabemos manejar, cortando la cuerda y limándola, hasta las fechas que también él pudo hacer y puede crear su propia máquina americana, pero pues en esta versión pues hecha en México, incluyendo partes que le ha gustado mucho como la bicicleta. Y mi papá empieza su carrera pues desde muy pequeño con influencia de mi abuelo Celedonio Martínez, que él fue ferrocarrilero, que también traía tatuajes, y mi papá tiene a través de su vida hasta la actualidad tiene un cambio de, no personalidades, pero a mejor de estilos en su vida, que realmente pues él se casó como en esta cuestión norteña, y después fue un poco cambiando a mejor, no sé, ideología, o siempre la ha tenido así, con esta cuestión de como el chico guerrillero de ese entonces, como en los 80, 90, y al finalizar fue cuando se fue a Estados Unidos un tiempo, que dice que desde pequeño siempre le gustó esta cultura chicana, va y la vuelve a retomar a la edad como de unos 35 años, regresa y es otro aporte que le pone a San Luis, que en ese tiempo apenas se viera como el boom en los 90 como del hip hop, de Control Machete, de esta cuestión chola, que él fue cuando le empezó a traer a San Luis, trayendo la vestimenta pachuca, pero ya no tan soft sweet, que era como cuestión como la vestimenta de Tintán, sino esta cuestión ya más como urbana, como las caramelo de líneas, el pantalón siguió siendo la misma estilo de bombachi, abajo entubado, el zapato a dos colores, y también lo que pudo atraer con esta cultura que trajo de Estados Unidos, que le gustó y que también es parte de mexicana, históricamente, fue esta cuestión de las bicicletas cholas, que hasta toda su vida se casó con ese estilo, todavía lo trae, y fue realmente una lucha de varios años que él vino trabajando hasta la actualidad, que ahorita en la actualidad pues ya hay muchos tatuajes y muchos estudios de chavos que emergentes, que realmente es una aportación buena de la mercadotecnia, y también esta cuestión de la televisión que ha abierto a San Luis o al mundo la cuestión del tatuaje, que ahorita en aquel entonces, te hablo como de los 80s, solamente había 2 tatuadores con local, que era muy difícil porque venía salubridad, tenías que contar con al menos con los aparatos básicos para tatuar, que en ese entonces era muy difícil, que me contaba mi papá, que era esta cuestión de ir a Estados Unidos o tener un familiar que fuera a Estados Unidos y que te trajera, porque realmente aquí en San Luis en ese tiempo se tatuaba con pintura de la papelería, que era la Pélica, que era la más famosa, que de ahí viene el realmente mito urbano, que te tatuabas color negro y se hacía verde, que realmente esa pintura no era especial para la piel y era para los arquitectos, el estilógrafo,
que pues te lo aplicabas y que haya 8 años de plomo en la sangre. Es esta cuestión de historias. Pero mi papá fue buscando a través del tiempo, que era buscar los colores, porque en los años 80 aquí en San Luis no había ni siquiera material para tatuar, no había tintas para tatuar especialmente para la piel, no había colores más que el puro negro, porque los colores que eran Pelican, amarillo, rojo, azul, se borraban totalmente. Pues él empieza una investigación de primos, contactos, que para traer la pintura fue también un caos. Se afilió a una marca que se llamaba Superior Tattoo en ese entonces, y tenía su membresía también de esa compañía de tatuajes, que en la cual pues ya después de traer esa marca aquí a San Luis, pues fue como de los únicos que traía pinturas americanas. Siguió siempre con sus máquinas hechizas, pero personalizadas, que realmente llegó a hacer trabajos muy pequeños para ese entonces también, que en ese entonces era como la moda el tatuaje pequeño, porque si no te lo tenías que ocultar de cierta moda para que la sociedad no te viera mal. Bueno, es que realmente con mi papá, desde cuando estaba muy pequeño, pero yo soy el hijo mayor, pues para empezar yo con él fue la cuestión de donde quiera me traía a él a su lado, o sea, siempre fue de que voy para tal lugar me llevo a mi hijo, y siempre tengo un recuerdo muy específico de pequeño. Dice que cuando él tatuaba en la casa, cuando todavía no tenía local, él tatuaba en la casa de su mamá. Él tatuaba arriba en la azotea, y dice que yo desde pequeño iba como a los 3, 4 años a observarlo, que yo nunca le di, o sea, yo para él siempre fui como muy serio, porque en comparación de mi hermano es más cabroncillo, más inquieto. Yo era más como de observar, y ahora sí en el tatuaje lo hago, como que se me quedó esa cuestión de concentrarme. Por ejemplo, en el tatuaje hablo muy poco, mi papá era muy platicador, que siempre a veces como un poco me regañaba de, sales plática para que les duela menos, pero era yo más como clavarme más como en el tatuaje, que también el tatuaje para mí es una cuestión pues muy rica, porque aparte de plasmar lo que quiere la persona, pues plasmas una cierta parte de tu esencia en él, porque lo va a llevar toda la vida. Entonces a este tiempo, digamos que yo de pequeño siempre me quedé viendo el trabajo de mi papá, y fui creciendo, y de alguna manera el papá me introdujo el tatuaje como de una forma de juego didáctico, porque vio que podía dibujar a los 5 años, 4 años, vio que podía dibujar los dibujos de las libretas de los de primaria, kinder, de los de textos, los de la escuela. Entonces ahí empezó a ver que me gustaba esa cuestión de dibujar, y un poco se me daba, pues me hice una maquinita de tatuar, primero hechiza, con lapicero. O sea, era la máquina tal como era, pero en lugar de dibujar en un lapicero, me puse yo a dibujar en la libreta. O sea, de una manera me lo empezó como a introducir jugando. Después vio como que sí, más o menos me gustaba. A los 5 a 6 años me compró naranjas y me hizo una máquina de tatuar, ya digamos para tatuar bien, pero era de estas máquinas hechizas. En esa cuestión pues, sí me compró la pintura Pelican y empecé a tatuar las naranjas, que después de varios años hasta di un curso de intervención en naranjas como en recuerdo a ese ejercicio que me hizo mi papá. Y ya después veo que podía trabajar las naranjas, las tatuaba y luego las limpiaba para ver si no se le iba la pintura. Y fue como el siguiente brinco a los 7 años, cuando le empezó a hacer su primer tatuaje. El primer tatuaje que le hice fue un corazón que aquí trae y no se los ha borrado, porque dice que son recuerdos de vida. Son las ¿cómo se dicen? Las cortadas de guerra, ¿cómo dicen esas? Sí, pues los recuerdos. No, pues yo soy Nahual, soy tatuador. Bueno, igual, pues bueno, vamos a hablar del Lazarito. Pues ya, sí. Ayer ese güey es un tatuador así como de tallo. Igual yo solo tuve como una oportunidad como de cotorrear con ese güey, ¿no? Igual ahora conozco al homie, ¿no? Pero ese ya fue, bueno, sí lo conocí con ese güey. De hecho, pero pues siempre pasaba por aquí, ¿no? Pues pasaba con el más morrillo y siempre pasaban los dos bien vestidillos de cholo y una rola, así. Ya sabes, todo, personaje. ¿Qué dirán de mí? Bueno, ese güey yo lo cotorreé
porque una vez se estaba haciendo un festival o algo así, no me acuerdo bien. Entonces fuimos a invitarlo a ese güey, ¿no? De hecho iba con el Wirikuta y creo que iba con el Mara también. Entonces, pues hay así como muchas leyendas, ¿no? De ese güey también. Pues, bien mamonas. Bueno, resulta que caímos a su estudio, ¿no? Pues su estudio creo que un chingo de banda lo conoce, ¿no? Y ahí en el paseo. No me acuerdo cómo se llamaba. Total, llegamos a su estudio y pues llegamos a invitarlo al festival y así, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera él es de las personas como que empezó el movimiento, ¿no? Y pues también era como de esas personas también como que era muy peculiar y pues resaltaba, ¿no? De entre toda la banda, ¿no? Pues siempre trajo como ese cotorreo, ¿no? De más chicano, más así, lo reflejaba en su persona y en lo que hacía y cómo hablaba y todo el cotorreo. Pues de hecho creo que vendía en las vías también. Vendía homies, ¿no? Y todo ese cotorreo, los riders y la chingada. Y pues sí tenía así como muchas historias el güey, ¿no? Entonces tenía un diploma, porque el güey tenía un diploma como de un tatuaje del diente. Había salido así como en dos, tres periódicos, ¿no? En 2, 3 publicaciones también. Sí, pues es como dice el dicho, ¿no? O sea, ese güey, yo creo que un chingo de banda lo conoció por eso, ¿no? Porque siempre andaba en la calle, ¿no? Y andaba así. Entonces te digo, sí es así como importante, igual, no sé, porque es de las personas que empezó el movimiento, ¿no? En donde yo ahorita, pues igual me desenvuelvo, ¿no? Y pues te digo, el güey, yo tuve solo una oportunidad de cotorrearlo, y pues era botana, el güey se la cotorreaba, ¿no? Hola, yo soy Aldo Pablo Hernán Lozano, mejor conocido como Don Bicho. Bueno, voy a platicarles un poco de mi acercamiento con Lazarín, que realmente no fue un acercamiento de persona a persona, sino fue más como algo que estaba como guardado en mis recuerdos, por decirlo de esta manera. Yo me acuerdo de Lazarín, sí lo he visto en persona, pero ahora sí que fue en el Tianguis de las Vías. A mí desde hace mucho tiempo me llamaba la atención todo esto de la onda chola por mi abuelo. Y bueno, yo cuando lo llego a ver a él en las vías se me hacía como alguien, pues un cholo, no un cholo tal cual. En aquel tiempo los que eran los cholos mexicanos no se vestían como el cholo gringo, pues por eso me llamaba muchísimo la atención. En aquel entonces, pues bueno, tenía su puestecito en las vías, estaba él, estaba su hijo el homie, y había otro hijo de él más chico. Ya después, bueno, sale esta onda de San Luis ilustra a su gente, y bueno, me invitan a hacer una ilustración de un personaje y yo lo elijo a él. ¿Por qué? Porque pues yo sí llego a pensar que él es un personaje porque muchísima gente lo conoce, ya sea por su estilo, por lo que él englobaba totalmente en su personalidad, como ese espíritu totalmente cholo, pero cholo medio gringo. Bueno, no gringo, sino pocho, ¿no? Entonces es por eso que yo me animo a ilustrar a él. Ya investigando más, muchas personas como Dado Castillo, como su propio hijo, me hizo saber más sobre él, ¿no? Él era una persona, él era maestro, era porque ya es jubilado, pero él era maestro de telesecundaria. Entonces también en un aspecto me llamó la atención de esa manera de decir, bueno, pues trae su onda súper chola y todos tenemos un aspecto muy raro de los cholos, de que son gente violenta o cosas por el estilo. Y pues él no, él es como, pues era maestro y pues a que no también inspiró a muchísima gente a que se dedicara al tatuaje y cosas así, entonces por eso me llama la atención a mí. Ya platicando con su hijo, pues me doy cuenta, ¿no? de todo lo que hizo él como en persona y todo eso. Es por eso que yo me animo a hacer el homenaje ilustrado hacia él. Bueno, para mí lo del tatuaje es, o sea, se ha expandido un chingo. O sea, yo en comparación de cuando era pequeño, que nomás eran 3, y lo que a veces eran los grandes tatuadores era porque pues, había establecimientos y había también gente en la calle, pero ahí se trabajaba más. Había tatuajes porque quién los hacía, era más como esta cuestión de quién los hacía. Ahorita en este punto de que hay un chingo de tatuadores y ya ahorita cada rato salen chavos emergentes, pues está padre porque ahorita lo que se está viendo y los mejores tatuadores, lo que se está viendo ahorita en San Luis y a nivel mundial, son los güeyes que realmente
son buenos artistas, en la cual ahorita ya hay una competencia de quién es el mejor, que en ese entonces sí se trabajaba eso, pero era más el tener que soportar a esta sociedad que los veía mal, que era muy opresiva la sociedad, por aguantar. Yo creo que es una diferencia muy extrema a estos tiempos a aquel, que los mismos vecinos de mi papá se burlaban, nos echaron magia negra, o sea, echaban de todo para que realmente mi papá saliera de ese establecimiento, para que no fuera algo inmoral en la colonia, que fue mucha lucha. Y ahorita no, ahorita en la actualidad se pone un local de tatuajes aquí en la esquina y nadie le hace de pedo, o sea, ya es muy bien visto gracias a esta cuestión también de los reality show, como toda esa cuestión de la mercadotecnia se ha venido expandiendo, y también pues San Luis se ha venido un poco abriendo a esas tendencias. Y la diferencia ahorita es que pues a lo mejor muchos dicen que no es moda o sí, pero pues yo a veces siento que sí es como un poco de ambas, que sí llega hasta como la moda, el boom, y es más aceptado, pues todo el mundo se llena. Pero en aquel entonces yo me acuerdo que era un orgullo realmente aportar un tatuaje, porque era luchar contra la sociedad realmente, porque era, hasta mi papá tenía una revista que decía, un periódico que lo tenía muy pegado en el local, que decía, es el dolor de querer ser diferente. Espera. And just the motherfucking thanks I get. Hello, I started this gangster shit. And it's the motherfucking thanks I get. Hello, the motherfucking world is a ghetto. All the magazines so